¿verdad? Que tiene mucho que ver con las neurociencias, ¿verdad? Que nos ofrece esta comprensión más a fondo, de manera científica y de las diferencias del aprendizaje. Entonces, pues tengo mucho gusto de presentar a Héctor Grijalva Tamayo. Héctor es médico cirujano en su licenciatura, tiene una maestría en fisiología, maestría en psicoterapia gestalt, doctorado en psicoterapias humanistas y ha trabajado mucho en salud mental. Es un profesor de nuestros posgrados, de maestría y doctorado de psicoterapias humanistas y también de pedagogía del acompañamiento emocional. Él se ha encargado de contactarnos con las neurociencias justamente porque además de ser médico es neurólogo. Él tiene especialidad de neurólogo y trabaja muy afín con la psicología. Entonces, pues es un gusto presentar a nuestro ponente de ahora y seguramente que disfrutaremos su ponencia. Pues muy bienvenidas, muy bienvenidos todos los asistentes. Adelante, Héctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Tengo mucho gusto en participar en esta charla que vamos a tener entre amigos, compartiendo dos grandes áreas del conocimiento, de la ciencia, la educación, la psicología y en este caso vinculadas por una de las áreas que creo conocer, que es la neurología, el funcionamiento cerebral. ¿Qué tienen que ver? Bueno, pues todo el aprendizaje se hace con el cerebro, todo lo que tiene que ver con pensamientos, emociones y sentimientos, lo hacemos con el cerebro. Vamos a tratar de enlazar todos estos conocimientos con una pregunta que es el nombre que le da a esta charla que vamos a tener. La neurona que no quería aprender. De ahí viene esta pregunta que probablemente muchos nos hemos hecho desde pequeños. ¿Por qué no me gusta aprender esto? ¿Por qué no soy bueno en esta materia? ¿Por qué no se me da? Porque siendo un buen alumno, algunas de las clases de mi primaria o de la secund no se me daban. Y es más, ahora todavía ya siendo profesionista a mi edad adulta, porque hay cosas que pues nomás no le entiendo o no puedo. Y yo digo que no me gustan, pero yo quisiera que me gustaran, quisiera entenderlas. Lo que pasa es que no puedo con ellas. Vamos a entenderlo. Vamos a platicar de esto precisamente y para esto vamos a compartir la pantalla y les vamos a ir diciendo cómo está este asunto, lo que sabemos de este tema. ¿Lo tienen ya? ¿Lo están viendo? ¿Están viendo la presentación? Sí, sí. Sí. Perfecto, bueno, Héctor. muy bien, pues vamos con ella. La neurona que no quiere aprender. ¿Por qué le estamos atribuyendo la responsabilidad a la neurona? ¿Qué tiene que ver la neurona? ¿Por qué le vamos a echar la culpa? Bueno, pues vamos a ver un poquito de historia. Resulta que el aprendizaje es una función cerebral que tiene que ver con vista, tener oído, tener capacidad de movimiento de las manos para poder escribir y bueno, más todavía, la capacidad cerebral de entender, comprender, hacer un juicio crítico de lo que estamos aprendiendo, razonar, que ya es una función muy compleja que requiere unir todas las funciones cerebrales para llegar a una conclusión, a una definición y en esto pues está el aprendizaje. Bien, vamos a empezar platicando de este señor que está aquí, que se llama Howard Gardner. Resulta que este hombre estudió en la Universidad de Harvard, una prestigiosa universidad de Estados Unidos, que se sabe que es muy difícil, pero resulta que él entró ahí desde la prepa, allá se le dice el college, en el bachillerato, y bueno, está en la ciudad de Cambridge, en Massachusetts, y bueno, entró a la universidad.
y aún así él se sentía mal. Creía que algo no andaba bien con él porque entró a una universidad muy prestigiada, pero se sintió rechazado. ¿Qué le pasó? Ah, bueno, pues que en la Universidad de Harvard se privilegia mucho a los inteligentes y desde que él entró a la preparatoria le hicieron saber que los más inteligentes son los que entienden las matemáticas y Howard no le entendía a las matemáticas. Era su coco, era su gran dificultad. Le gustaba saber mucho de muchas cosas, pero nomás las matemáticas no se le daban. Y luego, bueno, le aplicaron, como en toda universidad, como en todo instituto de educación superior, pruebas, los famosos test de inteligencia, y no la hacía. Salía mal siempre. ¿En cuál? En el área de las matemáticas. Definitivamente llegó a la inteligencia de que pues no era inteligente. Pues era fue su comprensión. Gardner era un gran lector. Desde niño había sido un devorador de libros, tenía una vasta cultura dada por todo lo que había leído. Era músico, le gustaba mucho, le gustaba tocar el piano, le gustaba saber mucho de música. Y entonces en algún momento él llegó a pensar que se iba a dedicar a eso, o iba a ser escritor, o iba a ser músico, siempre en el área de las artes, pero estaba en Harvard y en Harvard van los inteligentes. Y entonces, pues si lees mucho y haces música, pues mira, qué simpático, pero eso no es inteligencia. Y entonces él se preguntaba, ¿por qué yo no salí inteligente? ¿Cómo es que llego hasta Harvard y resulta que no soy inteligente? Aquí hay una gran cuestión. Él llegó incluso a sentirse pues muy, si no deprimido, cuando menos sí, muy rechazado, muy decepcionado de sí mismo, muy disminuido, porque cómo es que estaba en Harvard, que tenía tanto gusto por aprender, que le interesaban tantas cosas, y ya, entrando lo habían etiquetado como el muchacho, el alumno, que bien, bueno, pues ahí estaba, pero no era inteligente. Entonces dije, bueno, pues voy a ver, pues cómo está esto de las pruebas. ¿Quién inventó las pruebas de inteligencia? ¿Cómo es que me miden a mí? Me dicen que no lo soy. Bueno, ¿quién dijo? ¿Quién empezó con esto? Y entonces se encontró a este francés, Alfred Binet. Resulta que este hombre era abogado, le gustaba mucho la naturaleza, era campista, era excursionista, y resulta que andando en los ámbitos de la ciencia, en la Universidad de la Sorbonne, conoció a Charcot, que como saben hacía hipnosis, fue el maestro de Freud, y bueno, se interesó por la hipnosis, empezó a hacer hipnosis de una manera completamente amateur, y entonces se empezó a interesar en la psicofisiología. Nunca estudió ni medicina ni psicología, bueno, la carrera de psicología no existía, pero nunca estudió fisiología cerebral, simplemente porque se aficionó, porque le pareció interesante. Él era un gran jugador de ajedrez, le gustaba mucho, le gustaba estudiar las técnicas, le gustaba participar en concursos de ajedrez y bueno, mucho de lo que iba a hacer después en las pruebas de inteligencia tiene que ver con el ajedrez, porque se iba a basar mucho en la que se requiere para ser un buen ajedrecista. Pero pues era abogado, estaba en el área de las leyes, de lo jurídico, no tenía manera de entrar a esto, entonces buscó un ayudante. Conoció a este médico psiquiatra, Theodore Simon, que trabajaba en el asilo de Paris-Boccolsi, que era para niños anormales. Era una especie de, pues así, asilo, no es que era un lugar para trabajar con ellos, simplemente ahí los guardaban. Entonces ahí conoció a Binet, que ya andaba haciendo estudios, y entonces entre los dos elaboraron esta escala que se llamó así, la escala de inteligencia de Binet-Simon. El doctor Simon sí había hecho ya algunos estudios. Él escribió estos tres libros, uno que se llamó el primero Los niños anormales, en el cual metía pues a todos aquellos niños que tenían alguna diferencia, algún trastorno del neurodesarrollo, y ahí estaban incluidos pues de todos los de síndrome de Down, retardo mental, autismo, en fin, todo. Escribió este libro que ahora actualmente sería muy cuestionado por el título, La inteligencia de los imbéciles.
debemos recordar que muchas de las palabras que ahora se usan como insultos, como ofensas, originalmente no lo eran, eran diagnósticos. La palabra imbécil o imbécil en francés era alguien que tiene un déficit neurológico o intelectual, porque la palabra imbécil viene de imbaculus, que significa sin apoyo, sin bastón. No era una mala palabra, era un diagnóstico, pero bueno, ya saben que el lenguaje popular tiende inmediatamente a utilizar los diagnósticos como ofensas y ya ahorita pues es imposible mencionarle a alguna persona que es imbécil. Además, pues ya no cabe tampoco el diagnóstico porque se ha diversificado mucho. Pero sí, junto con lo que había trabajado con Binet, describió un método novedoso para el diagnóstico del nivel intelectual de los anormales. Vean cómo empezó esto. No era un test para la inteligencia propiamente dicha de todas las personas, era para diagnosticar pacientes, para ver enfermos, para ver qué tan enfermos o qué tan poco inteligentes eran estos pacientes. Así empezó. Fue un diagnóstico patológico, completamente de trastornos del neurodesarrollo. Así fue como empezó. Bien, entonces vine ya junto con Simón en 1905, estamos hablando de cuando estaba empezando el siglo XX. Entonces diseñaron evaluar las capacidades del aprendizaje. ¿Qué medía su prueba? La hicieron entre los dos. Tenía 30 ítems que medían lenguaje, matemáticas obligadamente, memoria y discriminación sensorial. Y dentro de la memoria había un capítulo dedicado a la memoria visual, que recordaban de figuras, de imágenes, que era pues lo que traía Binet de su afición de ajedrecista, pues recordar cómo se mueven las piezas, dónde se van acomodando. Eso era el test de la inteligencia. Si lo vemos ahora, con nuestra capacidad de juicio ya tan desarrollada, diríamos, caray, qué difícil entender que esto haya servido como medida de la inteligencia. Recordamos, originalmente no era para eso, era para medir hasta dónde habían desarrollado las personas anormales, pero luego pronto se quedó como ya como un test de inteligencia y se empezó a aplicar a la entrada de los colegios, a la entrada de las empresas para medir inteligencia. Ahora diríamos, pues no medía exactamente inteligencia, pero en aquel tiempo sí, así se aceptó. Habían de pasar algunos años hasta que en Estados Unidos, este licenciado en educación y en filosofía de California, concretamente de la Universidad de Stanford, el señor Louis Madison Terman, él era aficionado a la genética, un educador, pero aficionado a la genética, conoció desde luego el test de Binet-Simon y en 1916, o sea, 10 años después, 11 años después, lo estuvo estudiando y lo modificó. Entonces, el test que ahora conocemos de Terman-Merrill es realmente el de Binet modificado. Le agregó algo de racionamiento cuantitativo, algunos procesos visoespaciales y conocimiento, así decía. ¿Qué era conocimiento? Memoria. Memoria de la historia, memoria de algunos acontecimientos, memoria visoespacial, memoria. ¿Verdad? Y entonces nuevamente es una prueba de inteligencia, modificando una prueba de inteligencia que tenía algunos déficits, pero siguió siendo pues un modelo de inteligencia bastante rígido, muy matemático, muy de lo cognitivo, y ese es el Terman Merrill ya, vamos a decir, desarrollado, evolucionado. Esto le llevó a la conclusión a el señor Terman, Louis Madison Terman, de que la inteligencia era genética. Se heredaba. La inteligencia que tú tienes, pues ya es la que te dieron tus padres y bueno, pues es suficiente con eso, ¿no? Él creó el concepto de coeficiente intelectual que desde entonces se comenzó a utilizar para evaluar a las personas, a ver si podían entrar a una empresa, si podían entrar a una universidad, y a él lo contrataron para que evaluara a los reclutas que querían ir a la Segunda Guerra Mundial.
el test de Terman-Merrill determinaba quién iba a ser a la guerra oficial. O sea, todos iban a ir a la guerra, pues no había de otra. Pero quién iba a entrar como oficial, quién podía ser sargento y de ahí para arriba teniente, general o quién iba a ser soldado raso. Por un test de inteligencia que decía Terman es genético. Naturalmente que como él era abogado, educador, filósofo y no era psicólogo, entonces tuvo que apoyarse, igual que lo hizo Binet. Binet tuvo que apoyarse en un médico psiquiatra. Terman eh, aprovechó que estaba ahí una joven muy entusiasta que había ido a aprender con él, también en la misma universidad, Maud Merrill. Entonces ella colaboró con Terman. Yo diría que pues ella lo hizo en gran medida, estas modificaciones al test, porque ella sí era experta en desarrollo infantil, había trabajado mucho con familias de violencia, con familias desintegradas. Ella había vivido pues el drama de la guerra, de cómo las familias se desintegraron cuando los hombres fueron a la guerra y muchos, una gran cantidad, no regresaron y dejaban a las familias en una crisis emocional. Ella empezó a estudiar eso. Ella parecía que iba hacia medir emociones. No lo logró porque entonces el concepto de la época, el mismo doctor Terman, que fue el que la había invitado, pues tenía el concepto de la coeficiencia intelectual, que eso era lo importante. Ella ya se separó después del doctor Terman y empezó a trabajar mucho en la influencia del coeficiente intelectual en delincuentes, trabajó en cárceles y fue una de las primeras criminólogas experimental o amateur, podríamos decir. Nunca se dijo a sí misma como criminóloga, pero fue la primera que empezó a estudiar el comportamiento criminal. Había de pasar pues mucho tiempo, hasta el año 2000, cuando este médico de origen austríaco que salió huyendo de niño de Europa por el movimiento nazi y llegó a Estados Unidos. Ahí empezó a trabajar en la Universidad de California y en el año 2000 le dieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Médico psiquiatra, estudió psiquiatría, pero más que psiquiatra él se dedicó a la investigación neuronal. Él partió de afirmaciones que habían hecho dos famosos filósofos. John Locke decía, no hay conocimiento innato. O sea, todo se tiene que aprender. Fue el que creó el término de la tabula rasa. Quiere decir, cuando naces, tu cerebro está en blanco, no trae nada, contradiciendo lo que había dicho Terman de que con la inteligencia era genética. Y él decía, está bien, el doctor Terman dice que es genética la inteligencia, pero no trae conocimientos. El niño no nace sabiendo nada. Todo, absolutamente todo, lo va a aprender porque su cerebro está totalmente vacío, está en blanco. En cambio, Kant, este famosísimo filósofo y hombre de polémicas allá en Europa, él decía, no, ya desde que nacemos ya traemos ciertos esquemas innatos. Ninguno de los dos lo probó, ninguno lo comprobó. O sea, no eran científicos de laboratorio, eran filósofos, todo era en base a sus ideas, entonces, pues no, ellos no demostraron nada. Por eso dijo Eric Kandel, bueno, pues yo voy a demostrar, voy a ver qué hay de cierto en esto. Y se puso a estudiar. ¿Dónde lo estudió? Aquí. En las costas de California se encontró a este animalito que se llama la babosa marina. Bueno, su nombre está muy feo, pero si le queremos hablar técnicamente para que no suene tan feo, se llama Aplysia californica. Bueno, la Aplysia californica es este molusco, se ve muy grande, pero resulta que su sistema nervioso solamente tiene una neurona bastante grande que se ve a simple vista, pero solamente tiene una neurona, todo lo demás es músculo, órganos, piel y lo demás, pero hay una sola neurona. El experimento que hizo Eric Kandel es tan simple, tan verdaderamente simple que revela el genio que era este hombre, cómo de un hecho tan sencillo logró sacar este aprendizaje. Andaba la babosa marina en un tanque de agua marina, obviamente, ¿verdad? Ahí viviendo ya muy bien. Entonces, cuando se desplazaba, Kandel tomaba una pipeta y le arrojaba un chorro de la misma agua marina que había en el estanque. La babosa huía.
Volvía la babosa por ese rumbo y le volvía a echar otro chorrito de agua marina, de la misma de ahí. O sea, no era nocivo, no le hacía daño. Era la misma agua en la que andaba nadando. Después de 3, 4, 5 veces que esto sucedió, al echarle el chorro de agua, la babosa ya no se alejó. ¿Qué significaba? Había aprendido. Aprendió que el chorrito que le estaba aventando este cuate no era perjudicial, no le hacía daño, era el mismo chorro. Ah, pues entonces ya no tengo que huir. Tuvo una respuesta, reconoció el estímulo, tuvo una decisión, o sea, hizo un juicio crítico y siguió nadando. Dice, no me hace daño. Ya aprendí que esto no me daña. Es una sola neurona. Entonces la conclusión es brillante. Una sola neurona ya tiene en su interior la capacidad de aprender. ¿Cómo le hace? Bueno, es lo que hay que averiguar enseguida. ¿Cómo hace una sola neurona para aprender, tomar una decisión y seguir una conducta en base a lo que acaba de aprender? ¿Se dan cuenta cómo una cosa tan aparentemente simple se le puede sacar un conocimiento tan verdaderamente valioso? Bien, entonces Candel dice, una experiencia repetida, como estar aventándole el chorrito, crea un circuito nuevo. En el caso de la aplicia, pues no hay circuitos neuronales, pues si nomás es una sola neurona, pero él dijo, naturalmente, en animales más desarrollados, con un sistema nervioso mucho más grande, bueno, pues esto crea nuevos circuitos neuronales. La sinapsis, que como saben es el punto donde se unen dos neuronas, en la medida que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo el estímulo, se va robusteciendo. ¿Cómo se robustece una sinapsis? Bueno, porque el intercambio químico que se da, los neurotransmisores, se hace más ágil, más rápido. Eso es robustecer una sinapsis. Por eso cuando repetimos un conocimiento, lo aprendemos y después respondemos tan rápidamente. ¿Eh? ¿Cómo se llama la calle en la que vives? Se llama así. Ya, respondemos rápidamente. ¿Por qué? Porque se robusteció nuestra sinapsis. Bien, naturalmente que el aprendizaje no se queda en la sinapsis, sino que se va a las áreas cerebrales de la memoria, donde se archiva, donde se almacena, y por eso podemos recordar, traer a la memoria, traer al momento presente aprendizajes que tenemos desde hace mucho tiempo. Decimos, ay, ahorita me estoy acordando aquella vez que fuimos de paseo a la playa y alguien te puede decir, oye, pero eso hace mucho, pues sí, pero yo me estoy acordando como si lo estuviera viviendo. ¿Por qué? Porque ese aprendizaje quedó archivado, quedó guardado en las áreas de memoria gracias a esta repetición que creó un nuevo movimiento neuroquímico. Ah, ya estamos entendiendo entonces que los aprendizajes, pues sí tienen que ver con la neurona, sí hay modificaciones en el funcionamiento neuroquímico de las neuronas. No era tan casual. Bien, entonces esto llevó a Eric Kandel a aprender, porque eso es lo que él hace, sacar aprendizajes. El aprendizaje selectivo, aquello que había pues vamos a decir, supuesto Terman, que nunca lo demostró, aquello que había dicho Kant, que también lo supuso, aunque no lo demostró, pero y Kant sí puede decir, ahora sí, yo creo que estas neuronas ya traen, porque la neurona de la plicia, pues cómo es que aprendió tan rápido de un estímulo tan sencillo, tiene una capacidad para captar, ya viene con esa capacidad. Entonces, el aprendizaje selectivo es congénito, es decir, desde el momento que nacemos, nosotros ya traemos algunas neuronas y algunas áreas cerebrales que tienen esta habilidad, esta capacidad para aprender. Se puede decir que tienen una avidez. Por eso es que a mí me gusta tanto la música y a otros no les gusta tanto. ¿Por qué? Pues porque yo tengo avidez por la música. Por eso alguien dirá, a mí me gustan muchísimo las matemáticas y otras materias, pues no me interesan. Eso es avidez. Y eso ya en el desempeño te da destrezas. Pero así como hay cierta avidez por ciertos conocimientos, pues naturalmente que también existe resistencia a algunos aprendizajes que ya por disposición de nuestra sinapsis, pues no tienen la habilidad para captarlos. Así nacimos.
Así nacimos. Hay personas que ya nacimos y las matemáticas nomás no se nos dan y podemos estudiarlas y podemos comprenderlas y decir, híjole, qué interesante y qué valiosas son. Sí, pero no se me da. Todos tenemos alguna área del aprendizaje que no nos funciona. Todos sabemos que somos muy hábiles, muy diestros, muy dispuestos a aprender ciertas cosas que nos gustan, que nos encantan, y otras a las que nomás no se nos va a dar y les vamos a hacer el feo. Así nos pasa a todos. Naturalmente que Candle tuvo que regresar a estudiar lo que había hecho el doctor Roger Wolcott Sperry, que en 1981 había ganado el Premio Nobel de Medicina por la teoría de los hemisferios cerebrales. Ahora ya lo sabemos, ahora ya es muy conocido que tenemos dos hemisferios cerebrales que si los vemos en vivo, macroscópicamente, son igualitos. Un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo son idénticos, vistos de fuera, vistos en grande. Pero ya a la hora de trabajar, a la hora de funcionar, ya se vio que eran diferentes. Esto hizo el doctor Sperry. Él puso a probar mediante unas técnicas muy avanzadas de tomografía de emisión de positrones con glucosa marcada radioactivamente, pues le pedía a una persona que hiciera ciertas funciones y le inyectaba la glucosa marcada y veía que el cerebro inmediatamente consumía esa glucosa, porque el cerebro ya sabemos que tiene muchísima energía, trabaja todo el tiempo, nunca se desconecta y consume altas cantidades de oxígeno y de glucosa. Esa es una forma de la prueba. Él le inyectaba la glucosa marcada radioactivamente a una persona y le decía, a ver, vamos a hacer una prueba. ¿Cuánto es 100 menos 7? Pues 93. Menos 7 es 66. Menos 7, y así le iba haciendo. Y entonces él ponía a trabajar su hemisferio izquierdo y toda la glucosa se iba hacia el hemisferio izquierdo. La conclusión, el hemisferio izquierdo es el hemisferio de la lógica, de la matemática, de lo lineal, de lo pragmático. A otra persona le ponía la misma prueba, pero le decía, a ver, acuérdate de una canción que te guste mucho y que te hace sentir, de que te acuerdas, y se iba al área emocional y toda la glucosa se iba hacia el hemisferio derecho. Era el hemisferio del emotivo. Y así, claro, esto es la forma como él empezó. Después hizo muchísimas pruebas más y llegó a la conclusión de que los hemisferios son anatómicamente idénticos, pero son diferentes en cuanto a sus capacidades funcionales. Aquí lo tenemos, ¿verdad? El hemisferio que aquí tenemos a la izquierda, pues es el de la lógica, de lo racional, de lo científico. El hemisferio derecho, pues es el de la música, del arte, de las emociones, de los sentimientos. Tienen funciones diferentes. Anatómicamente son igualitos, son idénticos, pero a la hora de funcionar tienen destrezas, habilidades y capacidades muy diferentes. Están integradas ya en la neurona. Ahora, todas estas funciones que ya traemos de nacimiento, pues se pueden desarrollar, pueden crecer. ¿Verdad? Alguien que sea muy hábil para las matemáticas se dedica a contador o administrador de empresas o ingeniero y pues las desarrolla muchísimo más y se hace muy hábil y aprovecha esa aptitud. Alguien que es apto para la música, pues se puede dedicar a la música profesional o se puede dedicar a el arte en general o simplemente a ser una persona emotiva y bueno, desarrolla su hemisferio derecho. Una cosa que debemos recordar es que estos dos hemisferios están unidos, se ven iguales, funcionan diferente, pero por debajo el cuerpo calloso los une, tiene una gran cantidad de fibras que los interconectan y entonces esto quiere decir que una persona que sea muy matemático, muy programático, muy lineal, no tiene por qué dejar de ser emotivo, lo puede hacer, tiene los dos hemisferios, están interconectados. Un artista, un músico, pues también puede desarrollar todas sus aptitudes artísticas y no olvidarse que tiene un hemisferio izquierdo, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque seguramente ustedes recordarán personas que son muy matemáticos, muy cuadrados, muy lineales, muy formativos,
como voy a suponer, estoy suponiendo, un gerente de un banco que todo el tiempo se la pasa con la mente en los números, puede que se le olvide que tiene un hemisferio derecho y sea poco afectuoso, no sea muy emotivo, sea frío, sea insensible. No es que no lo pueda hacer, es que deja de practicarlo. Y bueno, todos hemos sabido de aquellos grandes artistas de la música, de la pintura, del cine, del teatro, que se hicieron famosísimos porque eran excelentes artistas y acabaron en la ruina porque no supieron administrar sus ingresos. Entonces se les olvidó que tenían un hemisferio izquierdo, no lo usaron o lo usaron muy poco. Y entonces, pues esto también nos da la idea de que podemos integrarlo. ¿Habrá funciones poco o nulamente capaces? Pues sí, así como se nace con esas aptitudes, habrá quien tenga algunas aptitudes pues poco desarrolladas. Por decir algo, no sé, a mí me gusta mucho la música, mucho, y disfruto mucho la música, pero jamás en mi vida he podido tocar nada. Me hubiera gustado tocar piano, guitarra, algo, ¿no? Imposible. ¿Por qué? Porque no tengo esa habilidad. No pierdo mi afición del gusto por la música, pues sí, pero reconozco que no se me da para instrumentista. Y así nos puede pasar a todos y es cuestión de aceptarlo. Bien, entonces el doctor Garner, ya tomando el aprendizaje de Binet, de Terman Merrill, del doctor Candle, del doctor Sperry. Entonces ya él hizo la conclusión y sacó estos postulados. Aquí tenemos una neurona. Esta es una neurona que en su interior tiene los gránulos de ARN. No voy a extenderme porque es un aprendizaje muy interesante, pero es muy vasto y complejo. Pero el ARN, que es el ácido ribonucleico, es donde se almacenan los aprendizajes al interior de la neurona. Vámonos a los postulados del doctor Garner. Él dice, existen habilidades innatas para ciertos aprendizajes. Todos nacemos con una habilidad para aprender algo y puede ser diferente en todos nosotros. La habilidad está fija en la neurosis, perdón, en la sinapsis y en la neurona, o sea, ya viene, está integrada a lo más profundo de nuestro sistema nervioso central. Una estructura neuronal puede que no tenga la capacidad para ciertos aprendizajes, que ya se nazca con una cierta no aptitud. No es un defecto, no es una debilidad, no es algo que ande mal, es que, bueno, pues no nací con eso y ya, ¿verdad? No tengo esa habilidad. Otros postulados. Todos los cerebros son diferentes, hasta los hermanos, es más, hasta los gemelos tienen cerebros diferentes por la genética, por la epigenética, que como sabemos es la influencia del entorno, del ambiente que te puede cambiar la estructura neuronal. Desde luego las influencias familiares, que son los aprendizajes que tenemos de la familia, de la sociedad, del país donde vivimos. Todo esto puede hacer que mi cerebro sea más hábil o menos hábil. Las capacidades o inteligencias pues van a variar, desde luego. En una misma familia, decíamos, en los mismos hermanos, hay quien tiene mucha aptitud para algo y hay quien tiene para otros conocimientos. Y se preguntan, no, pero si son hermanos, si son idénticos, si se parecen muchísimo, pues sí, pero sus inteligencias son diferentes. Quiero insistir mucho en que las inteligencias pueden ser diferentes. Esto no significa que uno sea menos inteligente que el otro, porque ya estamos entrando en que el concepto de inteligencia ya no es así tan rígido como los que la tienen y los que no la tienen. No, todos la tenemos. Naturalmente que estas habilidades o destrezas de nuestros hemisferios cerebrales van a determinar el gusto, la habilidad, el apetito, el deseo que tenga yo por aprender ciertas cosas. Puede ser que, pues en base a eso, yo decida que a mí me gusta más el arte que el deporte, o me gusta más la lectura que la escritura, o me gusta más el cine que la pintura. En fin, son decisiones personales que ya vienen integradas a nuestra neurona, a nuestro sistema nervioso y modificadas
por los aprendizajes. Esas son las variedades de inteligencias que entonces describió el doctor Garner. Entonces dijo el doctor Garner, uff, finalmente, no sé matemáticas, no me gustan, no me interesan, pero eso no quiere decir que no sea yo matemático, no sea inteligente. Y entonces se estableció 8 tipos de inteligencias múltiples que se las voy a describir, que son las básicas. Alguno de ustedes dirá, oye, no, yo creo que hay otro tipo. Claro, a partir de ahora ya podemos encontrar una gran diversidad de aptitudes y describirlas como nosotros queramos. Pero estos son los 8 tipos de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Lingüística. La habilidad para utilizar el lenguaje de manera efectiva, tanto oral como escrita. Yo puse aquí a Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura del año 2000. Se lo dieron junto con Eric Kandel. Él fue del año 2000, premio en literatura. ¿Quién tiene esta habilidad lingüística? Pues los oradores, como los funcionarios públicos, algunos políticos que son muy buenos oradores. Hay unos políticos que son pésimos oradores, pues todos los hemos escuchado, pero hay algunos que son verdaderamente notables. Desde luego los escritores, sobre todo los escritores famosos, aquellos que nos atrapan con sus lecturas, con sus novelas tan interesantes que no podemos dejar de leerlos, porque tienen ese don de saber describir. Desde luego, hay un ejercicio profesional de la lingüística en los juicios orales de los abogados que tienen que discutir y pues argumentar. Y todo aquel que tenga un trabajo en el cual tengas que argumentar, como los vendedores, por ejemplo, hay quien tiene una gran habilidad para vender y le encanta hacerlo. Y otros que simple y sencillamente no podemos vender nada. ¿Por qué? Porque no se nos da esa capacidad de convencer. Y hay quien la tiene, pero sí, innata. Los ministros de religión, todos en términos generales, los ministros son grandes líderes, tienen que ser convocadores. Y bueno, los sermones de las misas y los sermones de los ministros de otras religiones, bueno, pues son grandes convencedores. Ellos lo que tienen que hacer es convencer a sus fieles, a sus seguidores, de la enseñanza que les quieran dar. Tienen que ser hábiles en la lingüística. La lógica matemática. Esta, la que anteriormente se creía que era la única. No, pues no, no es la única, pero sí, claro que es importante, es una de ellas. Gardner la puso en segundo lugar. Y aquí tenemos como ejemplo a el arquitecto Abraham Sabludowski, que fue el que hizo el Teatro Aguascalientes, este teatro que es tan verdaderamente notable, tan importante, tan bello, tan bien diseñado. Bueno, pues Sabludowski, como saben, hizo una gran cantidad de obra de ese estilo, el estilo que se llama brutalista, que es así, materiales en bruto, en puro, y bueno, fue un notabilísimo arquitecto. ¿Qué tienen estos? Capacidad para razonar lógicamente, resolver problemas matemáticos, utilizar patrones. ¿Quiénes son? Bueno, pues los ingenieros, los arquitectos, banqueros, economistas, administradores, en fin, todo aquel que utilice la matemática, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con estos conocimientos tan formales, tan estructurados. Y de esto hay, pues, notables profesionistas. Y bueno, ser que tengamos algún pariente, algún familiar que no es ningún notable arquitecto, pero es muy bueno para el negocio, para el comercio, para las cuentas, es hábil. Siempre todos conocemos a alguien que tiene esa gran habilidad. La inteligencia espacial. Fíjate qué curioso. Espacial se refiere a la capacidad para manejar mentalmente los objetos, para darles espacio y crear imágenes. Es esta capacidad que es muy, muy selectiva de poder inventar y de crear imágenes, espacios, darles tiempo. Y bueno, pues esto lo tienen básicamente los artistas, pintores, escultores, diseñadores gráficos, diseñadores de espacio. Sabemos que ahora los arquitectos utilizan mucho a los diseñadores de espacios interiores y trabajan juntos para que un edificio no nada más sea la estructura formal, rígida, exterior, sino que el interior también sea amable y en eso trabajan los diseñadores. Y bueno, Frida Kahlo pues es un ejemplo de esto porque sabemos todos que su pintura ahora es famosísima. Ella siempre estuvo asociada a la imagen, a la figura de Diego Rivera
Pero ahora, pues Frida Kahlo es conocida en todo el mundo y Diego Rivera sigue siendo muy famoso, pero no tiene para nada la popularidad de Frida. Y cualquiera que vea la pintura de Frida al principio, como me pasó a mí, yo lo confieso, yo llegando a la Ciudad de México a estudiar medicina, lo primero que vi fue una exposición de Frida Kahlo y me quedé impactado de lo fea. Qué feas pinturas, porque eran tan dramáticas. Y no es que estuviera fea la pintura, sino los temas. Después comprendes lo que está expresando esta mujer y bueno, pues es una verdadera habilidad para percibir su mundo interior, el mundo exterior y expresarlo a través de su pintura. La inteligencia musical, y así la puso, nada más musical. Bueno, Juan Gabriel, ya lo saben, pues era verdaderamente notable, cantante, compositor, arreglista, director de la orquesta, porque él dirigía su mariachi, dirigía la sinfónica, y son notables, habrá quien no le guste, por supuesto, pero no se le puede discutir la gran capacidad que tenía para componer, ejecutar música. Aquí en esta inteligencia, Garner dice música, no más música, son 7 artes, pero la música la puso él en lugar especial porque es como la gran diferente de todas las demás, ¿no? No tiene que ver con otras. Pueden parecerse la literatura y la poesía, la escultura y la arquitectura, pero la música es aparte. Eso es totalmente aparte. Y entonces, bueno, un notable músico como Juan Gabriel y tantos que hay en el mundo, ¿no? Y bueno, en México tenemos muchísimos notables músicos, pero bueno, este hombre es uno de los más notables de la última época que todos conocimos, que todos escuchamos, algunos admiramos, otros probablemente no. Y bueno, recientemente estuve yo en Ciudad Juárez y Ciudad Juárez es la ciudad de Juan Gabriel. El paseo más importante, la avenida más ancha se llama Juan Gabriel, hay un museo de él, por todas partes se venden imágenes de él y cuando les preguntas por juarenses destacados, ya nadie se acuerda de los héroes de la revolución y nadie, nada, todo el mundo es Juan Gabriel. Entonces, pues es un notable músico, tenía inteligencia, muchísima. Otra inteligencia que durante mucho tiempo fue despreciada, porque no se creía que eran inteligentes. Un deportista como Hugo Sánchez, que durante 5 años consecutivos se ganó el trofeo al mejor goleador en Europa, tenía la inteligencia que se llama corporal kinestésica o sinestésica, que es esta capacidad de utilizar el cuerpo para expresar sentimientos y para lograr lo que se desea. ¿Qué se le pedía a Hugo Sánchez? Que meta goles. ¿Qué tanta astronomía, qué tanta filosofía, qué tantas matemáticas sabía Hugo Sánchez? Probablemente nada. Pero eso no era lo que se le pedía. Lo que se le pedía era que metiera goles y eso hacía, y lo hacía muy bien. Manejaba su cuerpo de una manera francamente artística con aquellos eh, vuelos que daba en el aire, aquellas famosas patadas de chilena que lo hicieron famosísimo y un gran goleador. Entonces, esta inteligencia la tienen los deportistas, los actores de teatro, actores de cine y los bailarines. Es saber mover su cuerpo para expresar lo que se desea. Y bueno, pues habrá quien usando esta inteligencia pueda hacer de su vida un éxito. Sabemos de deportistas que se han hecho famosísimos, también muy ricos, ¿verdad? Si supieron administrar no sus riquezas que ya no usaron la otra inteligencia, pero esta. La corporal kinestésica sí se les dio y la sabieron usar. Todo deportista, todo actor de teatro, de cine, bailarín que en este momento sea famoso, es que sabe utilizar esta inteligencia. Y no tenemos que irnos a los famosos. Simplemente, ¿quién de los que estamos aquí compartiendo esta experiencia le gusta bailar? Y es bueno para bailar y sabe bailar muy bien. Bueno, pues tiene inteligencia corporal kinestésica, además de que pueda tener las otras. Aquí entramos ya en una inteligencia que le llevó un poquito de tiempo a Garner definir porque le puso mucho entusiasmo, le estudió mucho. La inteligencia interpersonal, que es esta capacidad que se tiene para entender a las otras personas, al grupo, a la sociedad en la que vives y sobre todo pues actuar con ellos de una manera positiva. ¿Quién la tiene? Los maestros. La capacidad interpersonal de los maestros es sorprendente, ¿no?
Imagínate trabajar con esos grupos de niños de primer año de primaria, muchachos de secundaria, con toda la intensidad que tienen, maestra de bachillerato. Es un verdadero reto. Yo siempre creí que si alguien merecía un monumento a las escuelas, eran los profesores de secundaria, ¿no? Con la guerra que les dimos los alumnos, porque yo me acuerdo como chamaco de secundaria éramos verdaderamente insoportables, ¿verdad? Pero los maestros nos atendían y todavía encima de eso nos enseñaban. Obviamente es una capacidad, una inteligencia que tienen que tener los psicoterapeutas, los médicos, las trabajadoras sociales, los filántropos y en fin, cualquier persona que trabaje con grupos humanos. Todo el humanista, el que trabaja con grupos, con personas, puede ser una persona que no tenga ninguna de estas profesiones, pero es el que reúne a la familia, el que siempre tiene esa capacidad de convocar a la familia y los une y les resuelve los problemas y acaba con las rivalidades. Tiene inteligencia interpersonal y seguramente todos conocemos a alguien de nuestros amigos o de nuestra familia que tiene esa capacidad. Es verdaderamente una inteligencia sobresaliente que nunca se midió. Ni Binet Simón ni Terman Merrill se les ocurrió que había que medir esto y por supuesto pues nunca categorizaban como inteligencia. Ahora Garner dice, esta es una inteligencia importantísima. La inteligencia intrapersonal también le llevó a Garner un buen tiempo definirla, encontrarla, porque esta no se puede medir o no se puede medir hacia afuera, que es la capacidad que tiene una persona para entenderse a sí mismo, para conocerse a sí mismo, para identificar sus propios sentimientos, sus motivaciones, sus metas, tener un proyecto de vida, identificar sus ideales, poder decidir lo que quiero y lo que no, lo que me gusta y lo que no me parece. Y Gardner se acordaba mucho. Decía, miren quién nos lo enseñó desde hace mucho tiempo y no le hacíamos caso. Sócrates. ¿Cuál era una de las famosas frases de Sócrates? Conócete a ti mismo. Pero pues como lo dijo un filósofo, pues lo mandaron al apartado de la filosofía. Y no, pues eso no es inteligencia, eso es filosofía. Y así lo fueron dejando. Gardner la recupera, se la aplica al ser humano y dice, esta habilidad que tiene para conocerse". Ahora nos estamos dando cuenta que hay personas que nosotros conocemos, o probablemente a nosotros mismos nos ha sucedido, que a veces entramos en crisis de identidad. Vemos personas que no tienen una meta en la vida, no saben qué hacer, nunca están conformes, no les gusta su trabajo, no les gusta el empleo, no les gusta la ciudad donde viven, no les gusta la familia que tienen, no tiene amigos. ¿Por qué? Porque no ha encontrado su identidad. Y personas que las podemos ver completamente felices, tranquilos, identificados, aunque no sean personajes famosos, aunque no sean personas destacadas, pero son felices consigo mismos y viven muy bien. Encontraron su inteligencia intrapersonal y la viven. Otra inteligencia que le costó mucho trabajo definir, porque él la percibía, él la sentía, pero todo el mundo le decía que en esto pues no tenía que demostrar nada. ¿Qué es eso de la inteligencia naturalista? Parecía como un disparate de Gardner, pero él insistió. Es la capacidad que tienen algunas personas para vivir en el mundo natural, para vivir de acuerdo a su ambiente, proteger, cuidar, observar el ambiente. Aquí tenemos a Julia Carabias, esta notable astrónoma mexicana, una gran conocedora del espacio exterior, ha sido secretaria del ambiente, porque además de que le gusta la astronomía y es muy buena en astronomía, pues le gusta cuidar la selva. Ahí la tenemos en la selva Lacandona. Ella es de la Ciudad de México, pero conoció Chiapas, le gustó la selva Lacandona y desde entonces tiene una fundación que se dedica a preservar la selva de Chiapas y Tabasco. ¿Quién tiene esta inteligencia? Pues los botánicos, los zoólogos, los médicos veterinarios o aquellas personas que sin necesidad de tener una profesión de estas, pues son los ambientalistas, los campistas que se la pasan defendiendo el ambiente y ahora ya sabemos el precio que ha tenido esto. ¿Cuántos ambientalistas han sido asesinados? Porque los intereses económicos se oponen al ambiente, son capaces de destruir una selva
con tal de obtener beneficios. Y bueno, Julia Carabias ha estado varias veces en riesgo porque ella defiende la selva, la Candona, porque ahí hay maderas preciosas y voraces funcionarios públicos, gobernadores incluso, que han querido destruir selva para vender la madera y ella pues se ha opuesto y ha creado todo un fondo de defensa. Lleva pues mucha audacia, mucha valentía, no solamente es amar el ambiente, sino cuidarlo implica oponerse a fuertes intereses. También eso es parte de la inteligencia. Estas son pues las 8 inteligencias múltiples que ha destinado, perdón, no destinado, descrito Howard Gardner. Conclusiones de Gardner. Todas las neuronas desean aprender. Todos tenemos un deseo innato de aprender. Todos siempre estamos queriendo aprender algo. Todas las neuronas pueden aprender. O sea, no es verdad aquel viejo eh, lema de los flojos de que chango viejo no aprende maroma nueva. No, no es cierto. Todos podemos aprender a cualquier edad. Siempre hay aprendizajes, pero la conclusión definitiva que lo llevó a él a buscar esto es, todas las neuronas no pueden aprender todo. Puede ser que uno insista, pero no, él lo dijo, yo no soy matemático, no se me dan. Y eso no me quita inteligencia. Gardner es brillantísimo, pues ahora es uno de los neurocientíficos más famosos del planeta y sigue sin saber matemáticas, pero ya no le interesa ni le preocupa. ¿Por qué? Porque la conclusión es así. No todas las neuronas tienen todas las habilidades, ¿verdad? Y podemos estudiar, aprender, practicar y aceptar hasta dónde llega mi límite. Entonces, la neurona, conclusión final, la neurona que no quiere aprender, no es que no pueda hacerlo, es que no tiene la formación estructural de su interior intraneuronal, de su sinapsis, de su encéfalo para hacerlo. Esto nos lleva a qué? A que desarrollemos aquellas inteligencias que sí tenemos y que aceptemos que algunas no se nos dieron y no se nos van a dar. Podemos estudiarlas, podemos aprenderlas, pero no te decepciones. No te frustres si no logras entender aquello para lo cual no eres hábil. Dedícate a aprender aquello que sí te gusta, que sí sabes, que sí puedes. Entonces, aprende a favor de lo que te gusta y para lo que sí sientes que tienes la capacidad, la destreza, la habilidad, el placer. Que aprender te resulte siempre placentero, un sufrimiento. Entonces, bueno, pues es la idea de tener un acompañamiento emocional en el aprendizaje, que esto nos sirve a los maestros, a los psicólogos, a los médicos, a todo el mundo, a todo el mundo. Esto es lo que quise compartir con ustedes. Y bueno, de esta manera concluimos lo que es la parte informativa. Entonces ahora pues estamos abiertos a preguntas, comentarios, aportaciones, lo que ustedes deseen. Sí, eh, tengo yo aquí una pregunta que pusieron en el chat sobre la inteligencia emocional. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo se combinaría o qué sería la inteligencia emocional? ¿Dónde entraría la inteligencia emocional? Y me dicen aquí, a propósito de la maestría en pedagogía del acompañamiento emocional. El término inteligencia emocional pues es podemos decir, un sincretismo que se dio al entender que había los dos hemisferios. Lo dijo Perry desde 1981. Hay dos hemisferios, uno emocional y uno pragmático o lineal, pero están conectados. Entonces, ¿qué es inteligencia emocional? Pues no los desconectes. Vive los dos hemisferios, pero si se te da más lo emocional, aprovéchalo, vívelo y sobre todo quitarle la etiqueta a que las emociones no son inteligencia. No, efectivamente, ser emotivo es inteligencia. Ahora, ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo aquello de que hay que expresar la emoción con la intensidad adecuada, en el momento correcto y ante la necesidad ideal? ¿Quién lo dijo? Aristóteles.
en el siglo quinto antes de Cristo. Eso es inteligencia emocional. Usa tus emociones, aprende a usarlas, aprende a aplicarlas, utilízalas con objetividad, vívelas. Eso es inteligencia emocional. Ahora nos traemos el término muy de moda. Qué bueno. Me da mucho gusto que se haya popularizado el término, porque esto nos permite entender, podemos ser emotivos y eso significa inteligencia. Ya somos inteligentes por eso. ¿Alguna más? ¿Alguna otra pregunta, comentario, aportación? Pues Maestra, ¿sí? no, qué importante sería que esto realmente se retomara en el sistema educativo, ¿no? Y que en vez de forzar, castigar, exigir, devaluar eh, las diversas inteligencias, tratando de desarrollar siempre como las clásicas, ¿no? La lógica matemática, la lingüística, pues creo que sería muy diferente y también permitiría, a partir de las inteligencias que son más eh, presentes en ciertas personas, desarrollar las que no. Por ejemplo, tengo un hijo, mi esposo es muy musical. Mm. Yo, la inteligencia musical es la que me sale hasta abajo siempre. Eh, Uno de los hijos, por ejemplo, yo a las canciones en inglés no les entiendo nada y él decía, yo aprendo inglés con las canciones porque tienen ritmo y tienen frases cortadas y entonces si se tuviera realmente esta visión y se aprovechara para desarrollar el potencial de cada quien, pues creo que sería muy diferente la vida educativa y la vida en general de las personas. Pues tienes toda la razón, Lourdes, porque eso es lo que estamos haciendo precisamente en la maestría, por eso se llama pedagogía del acompañamiento emocional. La palabra pedagogía puede sonar ya como muy rígida, ¿no? Muy clásica, pero este acompañamiento emocional es eso. Y ustedes en la Universidad de Ciudad Juárez ya lo hicieron con nosotros, con ese doctorado que hicieron en terapias humanistas dirigido a psicólogas y educadoras. Entonces, ustedes ya están involucrados en esto. Yo creo que todos los que estamos participando en este tipo de eventos, pues hacia allá vamos, a crear que la educación, la enseñanza, ya no es como nos tocó a nosotros. La estamos haciendo diferentes. Seguramente ya nuestros alumnos ya no son igual que antes y van a empezar a promover este cambio. Creo que estamos en el camino correcto. Hola, doctor. Hola, doctora Lupita. Para mí es un gusto volverlos a ver y escuchar. Muchas felicidades por esta masterclass. Pues estoy muy contenta y escucharlos me dan ganas de seguir estudiando todavía. Les mando un fuerte abrazo. Sin duda alguna, las enseñanzas de ustedes han repercutido para bien en el trabajo que yo hago con los pequeños y con mis maestros. Gracias. Gracias a ti, Rosalía, porque sí, lo acabas de decir, tú lo has hecho ya y lo has hecho con niños muy pequeñitos. Es inolvidable para mí aquella demostración que hicieron con niños tan pequeñitos y con niños Down que realmente fue sorprendente. Por si no lo saben, Rosalía pues tiene muchos años dedicado a la educación básica, incluso en alguna ocasión nos acompañó allá en Barcelona en un congreso, hasta allá fue a dar con tal de ir a aprender más. Es una mujer que se ha dedicado a incrementar esto. ¿Y qué hace? Acompañamiento emocional. Felicidades, Rosalía. Gracias, gracias y felicidades a ustedes. Doctor, buenas noches. Hola. Soy Guadalupe Dávalos y es la primera vez que asisto a estas conferencias. Este, ¿Cómo ayudar para que el joven sepa eh, qué habilidad tiene? Porque bueno, han tenido muchas eh, ayudas para, según esto, orientarlos, orientación profesional, pero al final quedan igual de confundidos.
Bueno, pues mira, por principio de cuentas ya tienes la intención. Yo creo que eso es lo mejor. Para eso se hicieron estas maestrías. Todos tenemos que aprender. Y lo acaba de decir Rosalía, quiero seguir aprendiendo. Sí, todos podemos seguir aprendiendo. Nadie ha dejado de aprender un solo día. Entonces, yo lo que te sugiero es que ya sea tú o la gente con trabajas, hagan la maestría, busquen hacerse la capacidad, que es donde se aprende a cómo conducir a estos muchachos. Puede ser que tengas ya una habilidad natural y puedas ser una buena orientadora, seguramente ya lo eres desde el momento que estás aquí y estás haciendo esta pregunta, ya tienes esta inquietud, este deseo. Hacer una maestría en estos campos es precisamente lo que te va a dar la herramienta de cómo saber hacerlo, cómo ayudarle, cómo dirigirlo, cómo conducirlo. Muchísimas Entonces, es mi recomendación. gracias, doctor. Muchas gracias, Héctor. Hijo, quedé en shock ahorita sobre las estructuras neuronales. Es Ujú. algo que nunca había yo escuchado. Entonces, dependiendo de la estructura neuronal que se tenga, nos es fácil aprender una cosa o otra, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante. Y sobre todo esto que acabas de decir, Elvira, mira, yo me la paso aprendiendo a desaprender. Porque aprendí muchas cosas en la escuela, Ujú. incluso en la escuela de medicina, que no me sirvieron absolutamente para nada, ¿no? Entonces te das cuenta cómo hemos ido cargando nuestro cerebro de tantas enseñanzas, de aprendizajes que luego se quedaron ahí y no nos han servido y venimos cargando este embalaje ahí completamente inútil e inservible, ¿no? Yo me acuerdo mucho de la regla de tres. En la Ujú. secundaria me enseñaron a hacer la regla de tres y a sacar raíz cuadrada. Me la aprendí, porque si no, no pasaba. ¿Y para qué me sirvió sacar raíz cuadrada? ¿En qué la he usado? Nunca, jamás en mi vida. Me acuerdo mucho en la escuela de medicina, cuando estábamos haciendo disecciones, así me tocó a mí, así se hacía antes. Trabajábamos con cadáveres, hacíamos disección de cadáveres. Y entonces el maestro nos dijo, miren, les voy a enseñar un ligamento. Aquí pasa un ligamento de este músculo que es el bíceps, y es un ligamento así que pasa entre un huequito, que es un puentecito. Y por arriba lo cubre un pequeño ligamento que se llama, fíjate en el nombre, me lo acordé, ligamento de Gordon Brody. ¿Para qué sirve ese ligamento? Para nada, porque cuando pasa el cirujano lo primero que hace es que lo corta y no lo vuelve a reparar nunca y no sirve para nada y no vuelve a pasar nada. Entonces, ¿para qué nos aprendimos hasta el nombre que tenía de dos señores que le pusieron su apellido y no servía para nada? Efectivamente, nos hemos aprendido una gran cantidad de cosas. Aquí diría yo, la humildad de cada uno de nosotros, es decir, uff, hay cosas que yo no voy a aprender ya. Ya, ni me voy a sentir mal por eso. No, no, no las voy a aprender, no se me da, no es lo mío. En cambio, bueno, ¿qué tanto he desarrollado? ¿Qué tanto es lo que sí sé? Tú, por ejemplo, que eres una voraz lectora, que has leído no sé cuantísimos libros en toda tu vida, tienes una cultura literaria que muchas personas no tienen, ¿verdad? Y bueno, pues es una habilidad que tú tienes. Son personas a las que nomás no se les da leer. Eso es sentirte muy bien con lo que ya haces y seguir desarrollándolo. Yo te felicito por esa habilidad que tienes. Gracias, Héctor. Gracias. Mucho gusto en verte y Lupita también. Muchísimo gusto en verte y saludarte. Pues estamos listos si hay alguna pregunta más y si no, pues ya la directora del instituto nos dirá. Jorge, ¿tienes algo? Pues me preguntaban ahorita que salió el tema aquí por WhatsApp acerca de la maestría de pedagogía del acompañamiento emocional. Pues comentarles así a grandes rasgos. La maestría pues tiene todo el enfoque precisamente de lo que es las etapas del ser humano, de la infancia, adolescencia, edad adulta, en pareja. Y bueno, pues estos temas, como dijo el doctor Héctor, pues son parte de lo que se ve, digo, a lo largo de estos programas, tanto de la maestría como del doctorado de pedagogía del acompañamiento emocional. Justamente, pues ahorita estamos ya en proceso
de cierre de inscripciones en la maestría y también para el doctorado. Vamos a iniciar ahora en agosto, a mediados del mes de agosto, vamos a iniciar tanto maestría como doctorado. E igual, si les interesa a más personas lo que es la maestría y el doctorado, me pueden enviar un mensajito por medio de WhatsApp, por donde les envíe la liga de acceso y con todo gusto les puedo brindar la información. Inclusive podemos agendar una cita de manera presencial en las instalaciones y también comentarles, este sábado 12 de julio tenemos un taller precisamente de la pedagogía Gestalt de cómo crear espacios saludables. Entonces también tienen la invitación, si les interesa, mándenme mensajito y con todo gusto les hago llegar toda esta información. Muchas gracias, doctora Lupita. Sí, también hay algún beneficio especial de los que estuvieron escuchando la charla, ¿verdad? Tenemos ahorita precio especial en inscripciones, este, que sepan que nuestros dos posgrados son 2 años de duración, ambos son mixtas las maestrías y el doctorado, de tal manera que toman una sesión presencial, una sesión online y el resto lo hacen en una plataforma. Tenemos una biblioteca virtual, entonces pues están cordialmente invitados, no solamente para comentarles de la maestría y doctorado, sino el poder estar compartiendo este tipo de charlas. Por ejemplo, la semana que entra va a ser para el área de abogados, donde se va a hablar de la inteligencia emocional en mediación de conflictos. Luego, las siguientes semanas tenemos 2 webinars, uno sobre el tema de la adolescencia. Vieron una serie sobre adolescencia que impactó mucho lo que ocurría con los chicos que están en las redes y demás. Entonces, una especialista argentina junto con profesoras de la ciudad de Aguascalientes van a hacer un webinar. Tenemos también con Sol Velázquez, que creo que anda por aquí Sol, también en la conferencia. Sol y Sonia Jiménez de Argentina nos van a dar una charla sobre el cuerpo tiene sus razones. Sonia se ha especializado en el trabajo de la nutrición, ¿verdad? Creo que aquí está Sol. Sí, aquí está Sol. Si quieres comentar, Sol, ¿qué vas a hacer en tu webinar junto con Sonia? Van a hacer un diálogo muy bonito. Sonia Jiménez de Argentina, que pues, algunos de ustedes que han estado con Omeyocan desde hace mucho tiempo, que antes estábamos en la universidad, ahora estamos como instituto independiente, conocieron a Sonia, que es una especialista, ¿verdad? Tiene un libro precioso con problemas de la alimentación, gestáltico, entonces es muy práctico. Entonces, ¿nos quieres decir, Sol, de tu webinar brevemente que... Pues bueno, mucho gusto verlos, encantado de mirar tanta cara conocida y unas nuevas, maravilloso. Pues disfrutando aquí la manera en la que Héctor de verdad hace que nuestras neuronas reactiven tantas cosas que traemos ahí y qué alivio entender que no estamos para todo, pero que podemos seguir ampliando el conocimiento y el gusto por tantas cosas como esta. Voy a compartir con Sonia. A mí se me hace una honra porque de verdad que esa mujer, desde que yo la conozco, admiro su entrega para estas líneas de atención en trastornos nutricionales. Y a mí que me encanta, bueno, no que me encante, hablando de habilidades, yo escucho algo y luego me voy a qué le pasa al cuerpo y cómo está y todo esto de los procesos, de anclar toda la sabiduría del cuerpo. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de salud, un poquito de lo que es tan básico y tan ineludible en el ser humano, la alimentación, el bienestar, la salud. Vamos a platicar un ratito de eso y pues un honor hacerlo con Sonia. Bueno, pues están cordialmente invitados y con muchísimo gusto todo lo que ustedes quieran saber de los posgrados y de estas masterclass, estamos listos para informarles y Sofi y Norma, qué gusto verlas, ¿verdad? Tere Carrillo, ¿verdad? Loli, ¿verdad? Del Estado de México, Marta, nuestra alumna actual de doctorado, ¿verdad? Que
que trabaja de manera tan interesante, Cuquita. Bueno, hay muchas personas conocidas y otras personas que están entrando a conocer lo que hacemos en Omeyocan. Muchas gracias, Sol, y sí, pues vamos a disfrutar. Con todo Entonces, gusto. tenemos tres eventos muy interesantes los miércoles, los siguientes miércoles. Próxima semana, la mediación de conflictos de los abogados. Fíjense qué interesante, lo va a dar, aunque no sea uno abogado ni esté en esa área, lo va a dar un psicólogo, abogado, que estudió la maestría en pedagogía del acompañamiento emocional. Entonces, él lo que ha hecho es Jorge Benito está integrando todo lo que es este aprendizaje, lo está integrando para mediación de conflictos, ¿verdad? Y el tema de adolescentes, que lo va a hacer profesoras de aquí de Aguascalientes, junto con Silvana Bellotti de Argentina, pues vamos a revisar, vamos a analizar el tema de esa película y cómo realmente de pronto hay tanta confusión en los jóvenes al irse al mundo fantástico de las redes. Silvana tiene un libro de una es un cuento de una heroína que enseña a los chamacos a que no sean utilizados por las redes, sino que ellos utilicen las redes. Entonces, pues auguran muy interesantes esos webinars y la sesión de Jorge Benito la próxima semana, donde él va a platicar su experiencia y cómo combina lo legal con el acompañamiento emocional, porque hemos dicho que no solamente va para los psicólogos del área, sino que un profesor necesita tener acompañamiento emocional. Por ejemplo, Loli, que es abogada, que nos está viendo del Estado de México, pues lo mismo, ¿verdad? El trato con los demás, los que tratamos con otras personas, necesitamos inteligencia. Y la inteligencia que comentaba Héctor hace un ratito, el saberme conocer a mí mismo, esa todos necesitamos tenerla. ¿Verdad? Para poder, así con esa ligereza, tratar a los demás. Entonces, pues dispuestos a escucharles lo que necesiten de información y pues agradecerles. Si no hubiera algo más, Héctor, o ustedes, si tienen alguna otra pregunta, con mucho gusto, para cerrar. Jaime Vargas está por aquí también, no sé si él quiere aportar algo más, porque él pues nos ha dado también un enfoque interesantísimo de lo que es meditación, mindfulness. Es otro de nuestros profesores, Cuquita Cervantes también, Jaime Vargas. No sé si quieras comentar algo, Jaime. Sí, muchas gracias. Solamente agradecerte, felicitar a Héctor por la brillante exposición. Y una pregunta bella que hicieron fue respecto a la inteligencia emocional, ¿no? ¿Qué ocurre? Y ciertamente desde la perspectiva que se está manejando, la inteligencia emocional es una combinación de la inteligencia intrapersonal con la inteligencia interpersonal. De ahí surge la inteligencia emocional, que efectivamente es esta conjugación de ambos hemisferios, de ambas posibilidades de interactuar con el mundo y que son temáticas centrales a lo largo de la maestría y a lo largo del doctorado que están presentes permanentemente para poder desarrollar habilidades. Garner, que fue el difusor, él originalmente era periodista, pero fue el que difundió más este tema, plantea cinco habilidades que, bueno, hay algunos antecedentes más para allá, pero importantísimo este enfoque de desarrollo de habilidades a lo largo de la maestría y del doctorado. Enhorabuena, felicidades, Héctor. Un abrazo a todas y a todos. Muy bien, pues yo creo que podemos despedirnos, ¿verdad? Ya es tardecito para que descansen y pues un gusto agradecer, Héctor, por tu ponencia, a todos los que nos acompañaron en esta ocasión. Y los invitamos a las próximas. Muy interesante. Muchas gracias por la invitación. Felicidades. Que la pasen muy bien. Gracias, hermana. Felicidades. Buenas Dios, noches. los amo. Hasta la Gracias próxima. En a todos. Buenas agradecimiento. noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias desde Barcelona. Un abrazo. ¡Ay, querida!
Mo, Gracias, Héctor, Lupita, por esta invitación. De verdad que es súper interesante y una alegría conectar nuevamente con este tema, con esto tan maravilloso. bueno, pues seguimos, Norma, Sofi, Mo. Gracias. A nuestra amiga de Barcelona, muchísimas gracias porque pues las deshoras que tienes allá ahorita, estás en la madrugada. Sí. Gracias por desvelarte. Gracias a ustedes. Me ofrecieron bueno, me iluminaron varias cositas y tengo muchas ganas de asistir a más webinar y realmente no quería perderme aunque fueran aquí ya las 4:30 de la madrugada. Oh, muy bien, felicidades, vale. Gracias, un abrazo. Brenda, Tere.